Pues nada, gracias de verdad, de nuevo por estar aquí, porque es verdad que son ustedes los que siguen manteniendo el pabellón de la información del sur, y les agradecemos que estén en esta rueda de prensa, que saben que no son habituales las ruedas de prensa por nuestra parte, pero hay aspectos y hay contenidos que consideramos que tienen la suficiente relevancia, y este es uno. O sea, uno de los días más importantes es cuando presentamos y cuando los presupuestos, y lógicamente, y más aún, el día en que los debatimos, que será mañana. Me acompaña en la mesa el concejal de Hacienda, concejal de Suministros, el responsable de la elaboración del documento. Y es nuestra intención hacer un breve resumen de los contenidos del presupuesto que vamos a someter a su aprobación en el día de mañana. Yo me introduciré algunos datos una vez que el concejal de Hacienda haga una breve descripción a grandes rasgos de cuáles son las cifras en las que vamos a estar trabajando a partir del año 2015. Va a describir la situación financiera del municipio, nuestro estado de ingresos y de gastos, y cuáles son las previsiones para el próximo año en lo que a inversión y a fondos municipales se refiere. Finalmente también hará una referencia a cuál es la situación de la deuda municipal y su evolución en estos últimos años, y ya tendré la oportunidad yo luego de poder explicar o plantear algunas de las iniciativas que vamos a poner en marcha a partir de mañana y que tienen, creemos, un impacto importante, y espero que para bien, en tanto la salud financiera del ayuntamiento como también en los ciudadanos de Guía de Isora. Pues no me extiendo más, le dejo la palabra a Javier, concejal de Hacienda, y él ya hará una breve descripción de los datos más importantes de este presupuesto para el año 2015. Javier. Buenos días a todos, buenas tardes casi, gracias, alcalde. Voy a pasar a hacer un resumen del presupuesto que presentamos para el año 2015. Hablamos de un presupuesto de 19.336.500 euros, 2,5 millones de euros superior al presupuesto del año 2014. Creo que es importante señalar que es un presupuesto riguroso a la hora de estimar los ingresos que vamos a recibir, y cuando digo riguroso me refiero a que tenemos resoluciones en cuanto a las transferencias que recibimos de otras administraciones, resoluciones firmes de que va a ser así, que vamos a recibir esas transferencias, y en cuanto a la estimación de los ingresos tributarios, pues nos basamos en los padrones y las estimaciones, siempre basándonos un poco en los últimos años. Quiero decir con esto, es importante señalar que el presupuesto, al ser un presupuesto dinámico, puede, y de hecho lo comprobamos cada año, es un presupuesto que aumenta. Lo que pasa es que nosotros, basados en el principio de prudencia, queremos siempre establecer aquellos ingresos que tenemos resoluciones firmes de que vamos a recibir. Hablando ya un poco entrando ya un poco en lo que es el presupuesto en sí, en la parte del presupuesto de ingresos, como decía, es un presupuesto riguroso que cumple con todos los objetivos establecidos por la legislación estatal. A partir del año 2012 se establecieron una serie de requisitos que hay que cumplir obligatoriamente, pero que no son nada fáciles de cumplir. Bien, pues nuestro documento cumple con todos y cada uno de esos requisitos. No presentamos un presupuesto que no cumpla con los requisitos legales establecidos por la legislación vigente. En cuanto a los ingresos, yo quiero destacar, y creo que es importante,
que más de un 50% de los ingresos los recibimos, son fruto de las negociaciones con otras administraciones. Más de un 50% de los ingresos provienen de transferencias que nos realizan otras administraciones para financiar o cofinanciar los diferentes proyectos que realiza este ayuntamiento. En cuanto al presupuesto de gastos, señalar que es un presupuesto, digamos que en cuanto a operaciones corrientes nos mantenemos más o menos de forma estable con respecto al año anterior, aumenta ligeramente con respecto al año anterior, no llega al 1%, el dato exacto es 0,48%. Por tanto, el aumento del presupuesto se traduce o se traslada a un incremento de las inversiones reales que se van a producir en el municipio. Y estoy hablando exactamente de un 45%. El capítulo de inversiones con respecto al año pasado aumenta en un 45%. Y yo creo que esto es, digamos, la característica principal de este presupuesto. Mantenimiento de los servicios que presta este ayuntamiento, de las operaciones corrientes, y trasladar ese incremento de presupuesto al capítulo de inversiones. Por último, señalar que la deuda, pues como bien decía el alcalde, la deuda desde el año 2008 ha ido disminuyendo. Hemos amortizado cada año desde el año 2008 hasta la actualidad, llegando a amortizar más de un 50% en 7 años. Hemos amortizado más de un 50% de la deuda que teníamos en el año 2012 en 7 años. Y como resumen, señalar que la rentabilidad que le sacamos a las puntas de tesorería, teniendo en cuenta que el momento temporal en el que se producen los ingresos no coincide con el momento temporal en el que se producen los gastos, entonces esas puntas de tesorería se rentabilizan en los bancos, y eso supone también una parte importante de los ingresos, lo que recibimos de los bancos en concepto de intereses. Yo creo que es un dato importante. El año pasado recibimos casi 73.000 euros en intereses rentabilizando las puntas de tesorería. Creo que el alcalde podrá profundizar un poco en los aspectos, digamos, más políticos del ejercicio 2015, cuáles son las decisiones que se van a tomar, porque fruto de este presupuesto, que nos, digamos, el tener un presupuesto saneado, un presupuesto riguroso, nos permite tomar decisiones, que es la que va a pasar a comentar el alcalde. Gracias, Javier. Ya comentaba el concejal de Hacienda que cumplimos con todos los ratios de salud financiera. Afortunadamente, un año más, el Ayuntamiento de Villavisora es un ayuntamiento saneado. Cumplimos con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto, con el límite de deuda, con el límite de masa salarial. Y además me parece importante mencionar un elemento fundamental del presupuesto. Y es que nosotros, este año 2015, aumentamos el presupuesto y reducimos los impuestos. Y esto, que puede parecer una ecuación difícil de llevar a término, lo conseguimos entre otros motivos, porque hemos conseguido incrementar la liquidación de plusvalías. Las plusvalías se producen como resultado de una transacción comercial. Alguien vende un piso y desde el momento en que ese piso o ese bien tenía un valor hasta el día de hoy, pues genera una plusvalía. Por lo tanto, este no es un impuesto que se aplique a todos los ciudadanos, solo en caso de que haya transacciones comerciales. Esperamos que tenga un incremento importante, pero donde hemos querido poner el énfasis es cómo conseguir más recaudación sin subirle impuestos a los vecinos, o como hemos hecho en estos últimos años, reduciendo o congelando impuestos. Algunas de las medidas las hemos llevado a término. Un dato importante: en los últimos 7 años, desde el momento en que empezó la crisis, teníamos muy claro que no podía ser eso una disculpa para endeudarnos más. Lo que hemos hecho ha sido también un camino a la inversa, conseguir reducir la deuda municipal. Y en estos últimos 7 años hemos reducido cerca de casi un 50%, un 49,72%, la deuda del ayuntamiento.
¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Cuánto tenemos que pagar? Pues fíjense, cada año, el año próximo, 2015 del que estamos hoy hablando, los intereses que le vamos a tener que pagar a los bancos del Ayuntamiento de Villa de Isora será tan solo de un 0,6% del presupuesto. Solo vamos a tener que buscar un 0,6% del presupuesto para pagar a los bancos, lo que da cuenta del control que tenemos sobre este aspecto y sobre todo del poco peso que la deuda tiene sobre la gestión financiera municipal. No me voy a extender más, simplemente resumir que esa buena gestión financiera nos lleva como conclusión a conseguir algunos logros que nos parecen importantes. Desde luego poder congelar o reducir impuestos, que es lo que estamos haciendo, a pesar de que llevamos años siendo castigados y penalizados por el Gobierno de Canarias, porque estamos por debajo del nivel de impuestos de otros ayuntamientos similares al de Villa de Isora. Nuestra presión fiscal es inferior, vamos a seguirla manteniendo así, al menos hasta que pase la crisis. Por otro lugar, y de otra parte, y no menos importante, es el nivel de compromiso que con los proveedores tiene el Ayuntamiento de Villa de Isora. No solo no necesitamos pedir, ni lo hemos hecho en el pasado, pedir ningún préstamo para pagar a los proveedores, porque estamos pagando en una media de entre 7 y 8 días a los que nos prestan un servicio al ayuntamiento. Desde el momento en que se reconoce la deuda hasta que pagamos, pues pasa tan solo ese periodo que les indico. Creemos que tenemos capacidad para seguir cumpliendo con estos criterios de sostenibilidad financiera y a partir de aquí, si hay alguna duda, pues estaremos encantados en aclararla o solventarla. Gracias. Sí. ¿Cómo conseguir más recaudación sin subir impuestos? El primero, Nico, caso del IBI, que es uno de los impuestos que más ingresos nos generan al ayuntamiento. Dedicar más de un año y pico a localizar ciudadanos que deberían estar pagando por esos bienes y no lo hacen. Hemos detectado un número importante de centenares de nuevos contribuyentes, los que nos permite que ese incremento de personas que no estaban pagando nos ayude a incrementar los ingresos por impuesto de bienes inmuebles. Segundo lugar, la reducción de gastos que para nosotros son muy potentes. En gastos como el de la iluminación, el de la luz, lo hemos conseguido reducir, antes lo comentaba, en el mes de junio de este año ya comentábamos que estábamos con una reducción de un 37%, y eso para nosotros es importante porque es un gasto para el ayuntamiento también grande. Tercero, el hacer un intensísimo trabajo de búsqueda de financiación externa. Y esto pasa fundamentalmente por conseguir subvenciones. Negociar con otras entidades, Cabildo, Gobierno autónomo, o con el Gobierno de la Nación, con el Estado, para conseguir financiación para proyectos en Villa de Isora. Eso permite incrementar los ingresos al ayuntamiento porque esas subvenciones, ese dinero que nos dan, es una partida que es un ingreso limpio para el ayuntamiento, por lo tanto aumentan los ingresos, pero no es a costa de subir impuestos o de incrementar tasas. Estas son algunas de las formas en las que conseguimos precisamente poder bajar o congelar impuestos e incrementar los ingresos municipales.